Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar de diferentes temas de salud mental. Al referirnos a la salud mental, estamos viendo el estado de búsqueda del bienestar psicológico que tenemos las personas, pero muchas veces hay situaciones que no nos hacen sentir bien, muchas emociones que no podemos manejar. Por eso es que hoy vamos a hablar de la gestión de las emociones y cómo esto repercute en nuestra salud mental. Para hablar sobre ello y sobre todo saber cómo afrontar las emociones que pueden ser difíciles y no adaptativas para nosotros, tenemos a nuestro invitado especial, al psicólogo Marco Guamán Villegas, quien es el coordinador del Servicio de Consejería Psicológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcos? Muchísimo gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias primero por la invitación. Creo que ya estaba pendiente de las veces que conversábamos, no poder reunirnos y hablar Importante hablar de este tema. De un tema tan importante. Y bueno, muy agradecido por la invitación el día de hoy, ¿no? Y quisiera empezar primero conversando un poco sobre qué significan las emociones. Claro. ¿No? Yo creo que es relevante para hablar de gestión de emociones, de repente al público aclararle qué son las emociones y qué entendemos como ellos, ¿no? Mira, en este caso podemos definir las emociones como la reacción que tenemos todas las personas ante distintos tipos, digamos, de situaciones o estímulos. No necesariamente un estímulo es una situación, un objeto, también podría ser un pensamiento, ¿no? Entonces, las emociones es la reacción que tenemos frente a todo lo que puede ocurrir a nuestro alrededor, ¿no? Muchas veces las personas pensamos que las emociones pueden llegar a ser de repente buenas o malas, ¿no? Muchas veces hay esa creencia que sentir tal emoción no está bien, ¿no? Tenemos que sentirlo siempre de esta forma, ¿no? Y muchas veces es un error. ¿Cuándo se convierte, por decir, es la respuesta que tenemos a algo que está sucediendo, ¿no? Pero ¿cómo se convierte para la persona en una emoción que de pronto no lo ayuda? Ya. Es muy importante entonces para esto definir, digamos, por qué una emoción es buena o mala, ¿no? Que no existe, digamos, en sí la palabra buena o mala, sino que las emociones son adaptativas. ¿A qué me refiero con adaptativas? ¿No? Que las emociones de alguna manera nos ayudan a adaptarnos a distintos medios o situaciones. Eso ha ocurrido desde, digamos, la evolución del hombre, ¿no? Durante todo el proceso. Es más, las emociones nos han ayudado a muchas veces tener esa oportunidad de evolucionar por encima, digamos, de otras especies, ¿no? Un ejemplo clásico es el miedo, ¿no? Una persona, digamos, hace muchísimos siglos atrás, ¿no? Experimenta el miedo frente de repente a un animal depredador y lo que hace es buscar refugio, ocultarse. Entonces el miedo es una emoción que nos ayudó. Que lo llevó a una respuesta. A una respuesta de protección, de protección, ¿no? Entonces el miedo no es una emoción negativa, nos ayudó a evolucionar, ¿no? Al igual que la cólera, por ejemplo, ¿no? Uno puede sentir molestia. Pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo puede ser, de repente uno está caminando por la calle, ¿no? Ve que una persona está maltratando a un niño. ¿Y uno qué siente? Uno siente cólera, uno siente molestia, ¿no? ¿Y qué hace? Busca proteger a este pequeño, ¿no? Entonces, la cólera no es una emoción negativa. Nos ayuda muchas veces a la búsqueda de justicia o a proteger a las personas que vemos, digamos, vulnerables en el entorno, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones. Entonces, estamos hablando de dos planos, entonces, ¿no? La respuesta que sentimos frente a una situación determinada y cómo esta respuesta emocional no lleva a emitir otro comportamiento. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que las emociones son adaptativas, ¿no? Acá ya viene una valoración distinta, ¿no? De el momento en el cual yo siento y la intensidad como siento, ¿no? Me gustaría dar un ejemplo, ¿no? De cómo de repente las emociones pueden ser intensas, ¿no? Le doy un ejemplo, ¿no? En el caso de repente que si yo soy una persona celosa, ¿no? Y en este caso de repente un día sábado agarro mi celular, ¿no? Llamo a mi pareja y ella no me contesta, ¿no? En mi cabeza puede llegar la idea de que me está engañando
y eso genera una reacción en mí. Mi corazón se acelera, siento tensión física y comienzo a tener muchas ideas de repente que me generan inseguridad, cólera, fastidio, ¿no? Que conlleva... Lleva, digamos, a que yo me pueda sentir frustrado, me pueda sentir de repente molesto, ¿no? Y reacciono de una manera intensa, ¿no? Esa es, digamos, la realidad que yo estoy pasando. Por el otro lado, de repente mi pareja llegó a casa, se echó y se quedó dormida, ¿no? Entonces uno podría decir, oye Marco, lo que sientes no tiene sentido. Sí, pero está pasando por mi cuerpo. Entonces eso genera que una emoción sea válida, pero que la raíz de la emoción, o sea, el pensamiento que estoy teniendo en ese momento, no sea un pensamiento equivocado. Entonces nuestras emociones muchas veces pueden ser intensas y la raíz de estas emociones puede ser una raíz equivocada, o sea, puede no tener un fundamento válido. Entonces, por eso que a veces las personas toman algunas emociones como negativas, ¿no? Porque aparecen en momentos en los cuales no deberían de aparecer y la intensidad con la que aparecen va más allá, digamos... de lo que sería una expresión normal. Sí, de lo que es una expresión normal, como bien lo acaba de decir, ¿no? Es como muchos estudiantes en algunos casos, ¿no? Tienen miedo a exponer, y el exponer no es una situación peligrosa, ¿no? Nadie va a agarrar algo y lanzarle al estudiante, pero el estudiante lo toma como una situación de peligro y por eso que hay una reacción muchas veces física, ¿no? A muchos de repente nos ha dado cierta ansiedad de tener que hablar en público o exponer, ¿no? Entonces eso es algo que sí es importante tener en cuenta, ¿no? Muchas veces nuestra mente nos da mensajes que nos generan emociones, ¿no? Y esas emociones a veces son más intensas de lo que deberían de ser y eso ya nos genera de repente dificultades para poder enfrentar el día a día, ¿no? Esto es un buen resumen de cómo es que ciertos elementos como el pensamiento, las ideas que tenemos o de repente las percepciones que podemos captar podrían llevarnos a una emoción, ¿no? Una emoción que a veces nos puede hacer que nos comportemos de una manera no esperada, ¿no? Lo que significa que hay determinantes para que las personas puedan tener emociones que he llamado negativas, ¿no? Y de repente factores que condicionan a que seamos más vulnerables a estas emociones. En este caso sí, y es muy importante siempre cuando, digamos, explico esta parte, me gusta ir a un término, ¿no? Dentro de la terapia esquemas, ¿no? Un enfoque terapéutico, ¿no? Que es las experiencias de origen, ¿no? Todos tenemos experiencias de origen que van formando nuestra personalidad. Esas experiencias de origen comienzan en nuestra vida desde que tenemos uso de razón hasta aproximadamente los 16 o 17 años. En todas esas experiencias que tenemos durante ese tiempo, hay distintas situaciones que comienzan a generar o comienzan, digamos, a marcar nuestra personalidad, ¿no? Y nos hacen de repente más vulnerable ante algunas situaciones que otras, ¿no? Entonces, sí es muy importante el ambiente, el entorno, el tipo de educación, la sociedad en la que nos formamos y la familia, que de por sí es la primera, digamos, como se dice... la fuente de poder, ¿no? Sí. Instaurar de repente estos patrones que te refieres, ¿no? Claro. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ya por sí ciertos patrones que hemos adquirido y que son de alguna manera los disparadores para poder comprender las emociones, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación. Necesitamos saber cómo manejarlos, ¿no? O sea, necesitamos esta situación de gestión de emociones. ¿A qué denominamos esta condición gestión de emociones? Bueno, como bien, digamos, dice el término, ¿no? La gestión nos lleva a poder buscar un mejor manejo, ¿no? Poder de alguna manera también tener un control, un mejor manejo y una mejor distribución de nuestras emociones para las distintas situaciones o momentos que podamos tener durante el día, ¿no? ¿Podríamos de pronto asociarla con un afrontamiento de emociones? ¿Se referirá más o menos a lo mismo? Sí, tiene mucho que ver con cómo afrontar las distintas emociones y acá viene, como se dice, el plus de la palabra, en este caso gestión, ¿no? Que es el hecho de cómo afronto, pero también cómo las voy dosificando, ¿no? Porque nos sirven, o sea, hay muchos chicos que de repente en consulta no me comentan y me dicen, Marco, pero yo sé que está mal que procrastine,
pero cuando estoy con presión, o sea, no sabes cómo funciona, o sea, hago las cosas bien rápido, me amanezco y todo, sé que es un sufrimiento de repente tener toda esa presión, pero siente que es efectivo, ¿no? Siente, es más, piensan en muchos casos, ¿no?, que el trabajo es mucho mejor cuando lo hacen con toda esa presión que cuando no lo hacen. Claro, lo que nos lleva a pensar que de repente hay ciertas características que pueden ser personales, además del patrón que la persona carga, ¿no?, que podrían facilitar a que una persona maneje mejor las emociones, o sea, gestione mejor sus emociones, y otras de repente les cueste trabajo. Sí, en este caso, digamos, tiene que ver, como le comentaba un poco, ¿no?, con digamos, los patrones que puede estar o que puede haber presentado desde su formación, ¿no? También tiene que ver mucho, ¿no?, con el autoconcepto que tenga uno mismo, ¿no? También con, de repente, no solamente el autoconcepto, sino también la autonomía que tiene sobre, digamos, sobre su desarrollo tanto académico como personal, ¿no? En muchos casos, ¿no?, un estudiante que tiene que enfrentar, ¿no?, o una persona que tiene que enfrentar de repente la vida académica solo, genera más rápido recursos y madura también más rápido y tiene mejores recursos para enfrentarlo, porque se choca directamente, pues, con una pared, la realidad, con la tiene realidad. Que salir adelante frente a esa situación. Claro, sí, eso es algo que digamos, muchas veces genera, ¿no?, que uno, como se dice entre comillas, a la fuerza tenga que ir aprendiendo de alguna manera a manejar eso, ¿no? Claro, es mucho más fácil con el apoyo externo, con el apoyo tanto de la familia, es mucho más fácil con el apoyo de repente profesional, Entonces, ¿no? estamos viendo que rasgos como la expectativa, el reconocimiento de su logro, como la autoeficacia, podrían ser generadores de poder gestionar mejor las emociones, ¿no? Claro, pero sí. la percepción de apoyo también forma un papel, o sea, ya es importante para esto. Sí. Mencionó una palabra bien importante, ¿no?, que tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Creo que la mejor manera de que una persona pueda tener una mejor gestión de emociones, que pueda también de alguna manera poder lograr un mayor éxito personal, ¿no?, es el autoconocimiento. Si uno es consciente de ciertas debilidades personales, tiene que saber cuidarse en el entorno, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? O sea, de repente, le pongo un ejemplo, ¿no? Yo sé que soy una persona que de repente soy muy nervioso, ¿no? Y si quiero enfrentar, no sé, de repente un concurso de música, quiero tocar frente a un público, tengo que prepararme para eso. Si me lanzo sin una preparación, sin un acompañamiento, va a ser de repente una experiencia que me va a generar rechazo. O una experiencia negativa que de pronto puede servir para una experiencia que no va a generar un nuevo aprendizaje más funcional, ¿no? Y yo creo que es importante, hemos entendido cómo es que se da la necesidad de gestionar emociones, sobre todo para tener un desempeño funcional, adaptativo en nuestro medio. Pero a veces decimos, ¿y cómo hago para gestionar esto? O sea, ¿cómo podría yo realizar ante circunstancias que me son difíciles, ¿no?, de repente enfrentarlas? De repente algunas técnicas que podríamos sugerir. Sí, como mencionaba en un ejemplo anterior, ¿no?, es en este ejemplo, ¿no?, de los celos, por ejemplo, una persona muchas veces tiene la tendencia a creer todo lo que pasa por su mente. Y eso es, creo que, uno de los errores, ¿no?, que muchas veces cometemos todos cuando podemos tener de repente una emoción muy intensa, ¿no?, una emoción de repente que no nos ayuda o que no nos aporta en ese momento. Entonces, hay una técnica que es el debate cognitivo, ¿no? En este caso, recuerdo una experiencia de pequeño, no sé, de repente también a uno de repente de los que están viendo el video no han visto, ¿no?, que a veces había dibujos animados en donde el personaje tenía a un lado el angelito y al otro lado tenía el diablito que le abría la oreja. Como dos voces, ¿no? Sí, y cada uno con su propio criterio. Eso, entonces a veces nuestros pensamientos negativos no son esa voz, digamos, que te habla en el oído y no creamos la contraparte. Solo tenemos uno de los dos, ¿no? Entonces, el debate cognitivo implica que comenzar nosotros mismos a crear ese otro lado que no formamos en nuestra mente. Le pongo un ejemplo, en este caso, en relación a los celos, ¿no? En la situación que mencionaba, llamo a mi pareja y mi mente me dice, Marco, te está engañando, te está sacando la vuelta, de repente se ha ido con tal persona, ¿no?
un lado de mi mente me dice eso. Tengo que comenzar a hacer el debate cognitivo, el contragolpe de pensamiento y comenzar a crear el otro pensamiento. Pero tienes una bonita relación, además se quieren mucho, además ella confía en ti. Es un debate, como bien dije, un debate cognitivo netamente, pues la persona comienza a reflexionar de esas primeras ideas, ¿no? Y justificar por qué eso no podría ser real, ¿no? Claro, entonces esa es una técnica, digamos, en la cual uno tiene que ir a pensamientos realistas, ¿no? Porque también el hecho es que si yo hago este contragolpe, tiene que ser con ideas que tengan un valor, o sea, que yo pueda comprobar, ¿no? Evidencia, ¿no? Por ejemplo, digo, tengo, no sé, 4 años de relación y nunca hemos tenido ningún problema, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a dudar ahora? Hay una evidencia porque experimentó la relación, sé que es buena y por qué dudar ahora. Entonces eso genera de que estos pensamientos negativos comiencen, como se dice, a disminuir o se vayan, digamos, rompiendo, ¿no? Entonces la interpretación que se hizo inicialmente se reinterpreta, ¿no? Y entonces aparece un pensamiento distinto y, como bien lo dices, es el pensamiento que va a generar la emoción. Entonces en esta vez ya no aparece una emoción negativa. Eso, o si apareció, no es intensa y comienza a bajar con todas estas ideas que yo comienzo a generar en ese momento, ¿no? A muchas personas les va a gustar, ¿no? Hacer debate cognitivo definitivamente, ¿no? Sí, siempre. ¿Pero qué otras alternativas podríamos tener? Por ejemplo, existe otra alternativa que es el zapping mental, ¿no? Que es una técnica que me gusta enseñarle mucho a las personas cuando atiendo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la experiencia que uno vive, ¿no? Todos conocemos el zapping, que es agarrar el control y comenzar a cambiar, hasta que encontramos algo que nos agrada, ¿no? El zapping mental implica tener nosotros mismos un banco de imágenes o videos de nuestra propia experiencia personal que nos genere una sensación, digamos, de tranquilidad, de alegría, ¿no? Una tarea o un ejercicio que les mando a hacer a las personas cuando atiendo, ¿no? Es que, por ejemplo, busquen 5 momentos de su vida y que tengan un video o una imagen en su celular, ¿no? Que puedan observar en un momento que se sientan de repente muy ansiosos o preocupados, ¿no? Mucha gente tiene, por ejemplo, el día de su graduación, el día que fueron a un concierto de música que les gustó. Experiencias que ha generado emociones positivas. Entonces, la idea del zapping mental es que si en ese momento yo estoy fastidiado, incómodo, estoy molesto, voy a ese banco de experiencias personales y comienzo a revisar una por una. Me doy 5 minutos. No significa que el problema que tenía va a desaparecer, pero el tema es que no va a incrementarse. Y se asume que la forma como lo voy a enfrentar no va a ser de la misma manera que si lo hubiese enfrentado cuando tenía esa emoción tan intensa y de repente que no me generaba satisfacción. Sí, eso es algo muy, muy importante. Entonces, en el zapping mental, la idea es, digamos, ir a lo agradable, a lo bonito, pero de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, esa es otra técnica que muchas veces las personas pueden asumir rápidamente, ¿no? Porque es algo que quizás hace que se conecten con uno mismo porque tienen esos recuerdos, ¿no? Cuando uno viaja, cuando uno pasa un momento bonito, siempre está tomando fotos o tiene videos y es bueno tener eso como especial para este momento, ¿no? Cuán importante es que también las personas, por sus experiencias que han tenido, comienzan a encontrar estrategias propias que de alguna forma ha reducido su tensión, ¿no? Su malestar, ¿no? Y de pronto lo usan en momentos que ya reconocen que así les funciona. Sí, es lo que acaba de decir es muy importante porque no todo lo que uno hace le va a servir a todos. Cada persona tiene, digamos, sus mecanismos particulares de cómo manejar. Y eso es algo que uno ha aprendido o ha ido experimentando por ensayo y error, ¿no? Recuerdo un chico que lo que hacía él, ¿no? Para poder relajarse era escribir. Hay una técnica de rap que se llama freestyle y él lo que hacía era escribía todo y comenzaba a rapear y podía estar así un rato y eso generaba que él se calmara. Su mente, digamos, en ese momento se iba de todo pensamiento negativo y lo disfrutaba, ¿no? Hay gente que puede ser, digamos, no sé cómo se dice, de hacer ejercicio, hay gente que medita, ¿no? Cada persona tiene que encontrar de alguna manera también de acuerdo a sus propias características, ¿no? Y de ahí viene la situación de que vamos a gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque eso va a responder a que nosotros podamos entrar en una condición
¿no? Que podamos tener una respuesta mucho más adaptativa, Claro. ¿no? Y crecer. Sí, eso dentro de, como menciona, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que la mejor manera de avanzar no es pensar que no debemos de sentir, porque emociones vamos a tener todo el día, Así es. ¿no? Pero el hecho es poder sobrellevarlas de acuerdo a las situaciones y avanzar con ellas. Y qué bueno que lo mencionaba, ¿no? Porque muchas veces se confunden muchos términos, o hay muchos términos psicológicos que se usan de repente sin tanto conocimiento. No he escuchado a mucha gente que dice, yo soy bipolar porque cambio de emoción durante el día, ¿no? Claro. Pero eso no es una bipolaridad. Claro. Una bipolaridad Claro, es sí. el cuadro maníaco-depresivo, es totalmente distinto, ¿no? Cambiar de cólera a tristeza, a alegría en un solo día, no es bipolaridad, eso es normal. Porque es bueno entenderlo. Es bueno entenderlo de esa manera. forma. No puedo dejar de preguntarte, Marco, ya a modo de también unas sugerencias últimas, de la experiencia que tú tienes como coordinador de la consejería psicológica de nuestra casa de estudio, ¿no? ¿Cómo es que podrías tú no solamente a nuestros estudiantes, sino en general a los estudiantes, pueden manejar sus emociones ahora que el contexto pues, universitario es exigente? Claro. Y vivimos en una época de constantes cambios y de exigencias, incluso más de lo que se podría esperar, ¿no? Una técnica que de alguna manera se maneja mucho con los chicos, porque esa generación, que es una generación muy eso iba justamente, ¿no? Es una generación que tiene características específicas, ¿no? Sí, claro. A mi edad yo soy la generación donde el internet no era parte del estudio, ¿no? Yo aprendí en colegio, en biblioteca, ¿no? Ahora uno tiene un móvil, un celular, ¿no? Y revisa las cosas inmediatamente, se actualiza, ¿no? Entonces, el estudiante de por sí, ¿no? En una universidad como la Gaitán, donde es una universidad exigente, ¿no? De un nivel alto, el estudiante a veces no tiene mucho tiempo también para hacer de repente, no sé, ir al gimnasio 2 horas o hacer yoga 1 hora al día, ¿no? Entonces busca herramientas mucho más de repente sencillas y rápidas, ¿no? Y hay una herramienta que le enseñamos nosotros a los chicos en el servicio, que es, digamos, la estimulación de sentidos, ¿no? Existe técnica, el primer aprendizaje que hemos tenido todos desde pequeños es por los sentidos, ¿no? Cuando uno nace, abrimos los ojos, pero no percibimos a las personas, ¿no? Manchas es la primera cosa que podemos percibir, ¿no? Pero, por ejemplo, el olfato nos ayuda a identificar el olor de nuestra madre, ¿no? Entonces, muchas veces es muy importante, y eso lo enseñamos a los chicos, que hay técnicas que nos ayudan a estimular sentidos y que nos pueden ayudar también a limpiar nuestra mente de pensamientos negativos. Una técnica, por ejemplo, un estudiante no se le recomienda que cuando va a dar un examen y se siente muy ansioso, que agarre un caramelo de limón, ¿no? Se lo ponga en la boca y comience a percibir cómo ese caramelo de limón comienza a generar un cambio, digamos, en el gusto, ¿no? Desde cómo es la textura, cómo es el sabor. Entonces, por medio de un ejercicio, les enseñamos a los chicos cómo actuar en ese momento, porque en un examen no le decir, profe, deme, 15 minutos para hacer un ejercicio para relajarme, no, avanza, ¿no? Entonces, eso es una técnica, por ejemplo, importante, ¿no? O de repente el estudiante está muy ansioso en un examen y un ejercicio, puede ser en la hoja de examen, comienza a contar cuántas letras A tiene la hoja. Uno dice que voy a ganar sabiendo cuántas letras A tiene la hoja. Pero focaliza su atención. El objetivo no es, puedo equivocarme en el conteo, pero en ese momento que estoy concentrado en la hoja, esas otras ideas que generan que mis emociones de alguna manera se intensifiquen, ¿no? Comienzan a irse a un lado y comienza mi mente a llenarse de una información que puede ser inútil, como es cuántas letras A tiene una hoja. Pero claro, en ese lapso es la técnica. Claro, focalizo, digamos, mi atención a otro objetivo, y los pensamientos que en ese momento me generan ansiedad comienzan a disminuir. Entonces, qué interesante realmente, ¿no? Marco, te agradecemos muchísimo. Sé que para esto hay pues más que hablar. Esperemos tener otra oportunidad para poder de repente ensayar algunos aspectos más específicos en este contexto, sobre todo de la población que hoy exige tanto manejar sus emociones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.
Bien, hemos tenido aquí con el diálogo con Marcus Guamán cómo es que nosotros podemos generar las emociones para tener una búsqueda de bienestar psicológico satisfactorio. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.